Bien, bienvenidas todas y gracias por conectarse. No tengo el gusto de conocerlas a todas, veo caras nuevas por aquí. Bienvenidas también. Bueno, para quienes no me conocen, soy Elishiba Ríos, mejor conocida por muchas personas como Erika Ríos, que es mi nombre original y con el que estuve mucho tiempo en Facebook. Y bueno, he estudiado como un montón de cosas. Yo llegué a toda esta cuestión de la sanación por un llamado interno a sanarme de una enfermedad y después pues como que se fue desplegando un universo ahí entero de posibilidades, pues de profundidad, de autoconocimiento. Y el año pasado conocí algo que empezó a cambiar todo mi modo como de trabajar la sanación y de mirarme a mí misma especialmente. Una de las cosas que más he trabajado en mi proceso personal ha sido el tema de ser mujer. Eh, es algo que como que constantemente eh, ha habido conflicto en un montón de temas, ¿no? Entonces cuando miro a mi árbol genealógico, pues empiezo a ver como un montón de historias pues bastante tétricas, historias súper dolorosas, ¿no? Hay como un montón ahí de situaciones que seguramente conocen también todas en su propia historia familiar. Y específicamente pues no sé si fue hace una semana o un poquito más, creo que fue poquitito más, pero algo que me llamó mucho la atención y que fue como este llamado a hacer este círculo fue empezar a ver las noticias de las mujeres afganas y de toda la situación que están viviendo en este momento. Digo, en general es todo el país, pero específicamente las mujeres son las que, pues, mayormente se están viendo afectadas, ¿no? Entonces, pues empezar a mirar todas esas noticias y ver como toda con tristeza toda esta situación, fue como volver a mirar hacia mí porque aunque yo no estoy ahí y yo no estoy viviendo esa situación y ninguna de nosotras estamos viviendo esa situación, a fin de cuentas es algo que nos toca porque si aparece en tu mapa es porque algo tiene que ver contigo. Y entonces ya cuando me puse como a investigar más adentro en mí qué era lo que más me afectaba de esta situación, eh, encontré como esta sensación de impotencia y esta sensación de que ser mujer sigue siendo algo peligroso en el mundo, ¿no? Que sigue siendo algo eh, que día a día pareciera que tienes que estarte cuidando como de todas partes, porque no hay una protección masculina, porque hay muchos hombres que están ocupando esa masculinidad desde lo tóxico y de todas maneras eso nos habla también de cómo nosotras hemos también intoxicado nuestra feminidad de una u otra forma, a través de las generaciones, porque lo aprendimos, porque con el feminismo de pronto se fue la balanza totalmente hacia el otro lado, por cualquier razón, pero hay ahí algo que nos llama a sanar esto mucho más profundo. Y entonces recordé el año pasado que estuve yo trabajando con una técnica que se llama recapitulación, que es bastante buena, pero no es mi favorita. Y con recapitulación yo estuve trabajando cuando empezaron a salir las noticias, no sé si llegaron a ver, del Pizzagate y de todas estas como sectas satánicas que se destaparon en Estados Unidos, que utilizan niños y que hacen rituales y hacen violaciones y se beben la sangre y un montón de atrocidades que también están sucediendo en el mundo. Entonces, cuando yo veía eso, algo que me llegaba mucho era como cierta culpa de estar como muy bien en mi casa, como con todo hecho en mi vida y demás, mientras había en el mundo alguien o muchas personas que estaban viviendo realidades súper horribles, ¿no? Y entonces empecé yo a cortar
mi propio recibir, empecé como a limitarme, simplemente por ver que había situaciones en el mundo y como mirarlas, ¿no? Así de, hay estas situaciones en el mundo y están sucediendo minuto a minuto. Y entonces hay algo que en este trabajo interno que hice en esa ocasión, encontré muy interesante, que se llama mirar el horror sin horrorizarse. Mirar el horror sin horrorizarse significa que encuentras en eso que es horrible una razón de ser. La razón de ser no es como aquello maravilloso por lo cual está sucediendo eso, sino más bien una correspondencia. Una correspondencia es como tú haces una elección y esa elección tiene un eco en toda tu realidad y se ve en todas las áreas de tu vida. O no haces una elección y más bien solo decides algo que te dijeron que tenías que decidir o adoptas la postura de alguien de tu familia y entonces esa decisión también tiene un eco en tu vida. La diferencia entre una elección y una decisión es que la elección es algo expansivo, es algo que siempre genera posibilidades, que siempre te hace sentir gozosa, que siempre te conecta contigo. Y una decisión no necesariamente es algo expansivo, a veces solamente es como lo que crees que se puede, es como, no tengo de otra, no hay más. Esta es la única posibilidad que está abierta, es la única oportunidad que está abierta, así es de qué es lo que tengo que tomar. La expansión en la decisión no existe necesariamente. A veces podría parecer, pero no. Entonces, digamos que en esta parte de analizar o de trabajar, de sanar la parte de mí que se sentía mal con todos estos eventos, que se horrorizaba realmente, era la que decía, soy impotente, no tengo decisión, no tengo elección, lo único que puedo tomar es lo que me ofrecen, no hay más. Esto que me ofrecen es lo único que tengo para mí. Y entonces esa creencia, cuando miramos la vida desde esa creencia, todo nos va a horrorizar, porque cada vez que ves a alguien que está siendo víctima, es como si esa persona no tuviera derecho a algo mejor, no tuviera el poder de elegir algo mejor, no tuviera la posibilidad. Y esa es la mentira, esa es la verdadera mentira. Entonces, ahora que pasó esta parte de esta noticia de las afganas, a mí me empezó a hacer mucho ruido en ese mismo sentido porque yo las veía y todavía había una parte de mí que decía, ellas no tienen derecho a otra cosa, no pueden elegir algo diferente. Están encerradas, están bloqueadas, ¿no? Están custodiadas y no pueden salir de eso. Ahora hay algo que se llama campo morfogenético. El campo morfogenético es como la nube, donde está toda la información de la humanidad. En realidad está toda la información de todo, ¿no? De cada una de las especies que hay en la Tierra, ¿no? De las ballenas, de los leones, de los elefantes, etcétera. Pero cada quien, digamos que tiene como, cada especie tiene su campo morfogenético. Es la información del colectivo. Ahora, esto fue un experimento. Esto fue un experimento que hicieron unos científicos, bueno, más bien fue como una investigación y a partir de la investigación encontraron algo muy interesante, que es que estudiaron a un grupo de monos, ¿no? Estos monos comían cocos, pero todas las mañanas los monos iban, recogían unos cocos todos llenos de tierra y esos cocos llenos de tierra, así como estaban, eh, se los empezaban a comer, ¿no? Entonces, de pronto, los científicos tomaron uno de estos cocos y le enseñaron a uno de los monos jóvenes, le enseñaron a lavar el coco.
y después de eso que se lo comiera. Y entonces ese único mono empezó a lavar su coco, se lo comió, y de pronto otro mono que también era joven vio que estaba haciendo algo diferente, y entonces como que se le acercó y el mono le enseñó cómo lavar su coco y comérselo. Y así fueron empezando a enseñarse unos a otros cómo comerse ese coco limpio. Y llegó un momento en el que hubo un porcentaje de la población de la especie, que es, me parece que el 5 o el 10%, dependiendo del autor. Y cuando ese porcentaje de la población está haciendo algo diferente, esa información sube al campo morfogenético de la especie. Entonces, un día, de pronto, los científicos se quedaron muy asombrados porque monos de todas las edades, jóvenes y adultos, se despertaron, lavaron su coco y se lo comieron. Pero mucho más impresionante fue que en otra isla, que había la misma especie de monos, pero que no tenían absolutamente contacto con el primer grupo y que nadie les había enseñado a lavar los cocos, también se levantaron ese día y fueron y lavaron su coco y se lo comieron. Ese es el campo morfogenético de todas las especies. Es decir, que si hay un porcentaje de la población que realiza una misma actividad o que accede a un mismo tipo de información, de pronto esa información sube al campo y está disponible para cualquier persona de la misma especie en todas partes del mundo. Ese es un descubrimiento muy asombroso porque a veces cuando creemos que no tenemos poder para cambiar la realidad en el mundo, con esto nos damos cuenta que en realidad sí lo tenemos, que sí tenemos la posibilidad de apoyar a todas las mujeres del mundo que en este momento están viviendo algo horrible, pero no es a partir de ir y hacer algo en este momento por ellas, porque a lo mejor no es nuestra misión específica, personal, porque no tenemos los recursos, porque tenemos primero que ver por nosotras en cuanto a finanzas, en cuanto a la carrera, en cuanto a lo que sea, y porque simple y sencillamente ir y pelear quizá no sea ya el modo en el que vamos a crear mucho más. Ahí cada quien tiene pues su llamado, ¿no? Hay mujeres que sí, su misión de vida está en hacer algo como de manera muy activa ahí, o en ciertos sectores. En mi caso, yo he descubierto que no es como tal así, pero mi aportación siempre ha sido ayudarle a otras mujeres a reconocer que no importa cómo se ve el panorama afuera y no importa la realidad que están viviendo en este momento, pueden hacer maravillas con su vida y pueden cambiarlo todo, cumplir todos los sueños que tienen, esos anhelos profundos que muchas de hecho ya ni siquiera recuerdan que tienen, porque muchas veces los sepultamos. Entonces, este círculo nace de ese llamado como a contribuir un poco más a ese campo morfogenético y que es a través de mirarnos a nosotras mismas, de ir hacia adentro y de volver a dignificar todo lo que tenga que ver con el sagrado femenino, desde un lugar distinto como a lo que todos los días vemos, porque hay algo que, bueno, no es a manera como de juicio, sino más bien es una observación que yo he tenido con los años, porque hace 10 años yo solía ser una feminista radical, estaba en contra de todo el lenguaje, veía machismo hasta en la sopa, estaba en conflicto con todos los hombres del mundo, o sea, a donde quiera que iba me peleaba con algún hombre, ¿no? Y por supuesto que con mis parejas, bueno, ni se diga, no había ahí nada, ¿no? Eran cosas súper fugaces donde siempre había una insatisfacción total y absoluta. Entonces, estos 10 años para mí han sido de pasar de ese polo a un espacio en el que realmente puedes cambiarlo todo, pero solamente cambiándote a ti.
Es como que la realidad maravillosa donde el sagrado femenino es respetado y se ve como algo sagrado, tiene una vibración. Y lo único que hay que hacer es sintonizar en esa vibración, como si fuera una estación de radio. Así, te sintonizas, ¡pum! Ahí está, listo y disponible para ti esa realidad. Y entre más mujeres somos las que accedemos a esa vibración, pues esa información pasa al colectivo. Podemos crear un cambio, pues digamos, global. Nunca vamos a poder ver exactamente cómo es que lo que estamos haciendo contribuyó a un cambio global. Lo que sí podemos saber es que cada vez que nosotras tenemos más paz en nuestra vida y que estamos más en paz con ser mujeres y que amamos lo que es ser mujer y podemos sacarle como jugo, por así decirlo, o explotar esta parte de ser mujeres desde lo femenino total y absolutamente, eso está contribuyendo a crear una realidad mucho más gloriosa para todos, hombres, mujeres, niños, todos, ¿no? O sea, hasta para los animales, porque al final el sagrado femenino es el que mira a la naturaleza, desde lo femenino es desde donde podemos respetar a la tierra y desde donde podemos nutrirnos de ella, pero también ser nutritivas para la tierra. Es desde ese lugar desde el cual podemos cambiarlo todo, ¿no? Y, y realmente como además en el sagrado femenino, una de las cosas mágicas que tenemos y que tiene que ver con la menstruación es que las mujeres en nuestros días tenemos la llave mágica para acceder al mundo emocional. Y en el mundo emocional está la llave para acceder al corazón. Y en el corazón está la llave para la verdad. La verdad, cuando hablo de la verdad me refiero no a la verdad, digamos que es lo que nos habla acerca de nuestra esencia, de nuestro origen, de quiénes somos realmente. Y en esa verdad somos mágicas, somos poderosas, somos creadoras, somos divinas, somos sensibles, pero al mismo tiempo podemos proteger y salvaguardar esa sensibilidad. Es decir, todo este mundo emocional es un regalo, porque ese mundo emocional es el que nos puede llevar a conectarnos con la verdad de quiénes somos. Aquí hay algo que me gustaría como aclarar en este instante. Las emociones como tal, vamos a definir emociones como todo aquello que se siente mal en tu cuerpo. Por ejemplo, cuando estás enojada, cuando estás triste, cuando estás con miedo, cuando estás resentida, cuando tienes como asco hacia algo o alguien, o una pesadez, o nerviosismo, la ansiedad, todo eso son emociones. Las emociones como tal no son parte de nuestra esencia, son experiencias que cuando las atraviesas y las vives intensamente, puedes encontrar como algo que tienes que aprender, algo que tienes que integrar en ti, y a través de integrar eso en ti es que esas emociones se disuelven. Cuando atravesamos el mundo de las emociones de manera intensa, pero esto no significa que lo tengas que sufrir, pero simple y sencillamente lo atraviesas intensamente porque se siente intensamente en tu cuerpo, esa intensidad se convierte en poder. Entonces, algo muy maravilloso del ciclo menstrual, y bueno, de la menstruación en específico, es que la menstruación es un momento de soltar. El cuerpo está soltando físicamente, está soltando físicamente.
Y ese físicamente también se puede convertir en energéticamente. Entonces, la mayoría de nosotras hemos experimentado por lo menos una vez en la vida que desde días antes de menstruar te pones irritable, como que estás molesta y no sabes por qué. O te pones a llorar y no sabes ni por qué. Y quieres controlar eso y es como si no pudieras. Y eso es porque justo en esta puerta en la que se abre tu ser para dejar salir todo el endometrio, también es como si se disolvieran todos los filtros, todas las barreras para no sentir. Es como si en esos días te quitaran la anestesia. Y todo lo que en realidad te duele en general en la vida, en ese momento lo puedes sentir y pareciera que no puedes controlarlo. De hecho, 3 días antes de menstruar, o sea, digamos que es todo lo que sientes ese día, lo que pasa en tu cabeza, los temas que están como revoloteándote, son los temas que en tu pareja, en tu relación de pareja, se callan. Es decir, que tanto tú y tu pareja no quieren decir, no quieren expresar ni tocar esos temas. Es como, aquí ni le muevas, ¿no? Esto duele. Cuando no tienes pareja, de todas maneras, 3 días antes, lo que se te revela son los temas que has tenido en tus relaciones de pareja y que ahorita puedes trabajar, que estás lista para sanar. ¿Por qué? Porque además la pareja es un espejo. La pareja que tenemos o la última que tuvimos, todas las parejas que hemos tenido han sido un espejo de nuestra propia conciencia. La forma en la que tú te amas a ti misma te lo espejea la pareja que tienes o la última pareja que tuviste. Entonces, un hombre solo te puede amar tanto como tú te amas. Solo te puede aceptar tanto como tú te aceptas. Solo te puede proteger tanto como tú te proteges. Solo puede darte aquello que tú ya te estás dando a ti misma. Entonces, 3 días antes en específico, eso es la información que se revela. Si tienen un calendario menstrual, pueden como poner atención, si no pueden llevar como una bitácora y entonces ya a partir de que empiezan a menstruar, hacen cuenta 3 días antes y ven, ¿no? Qué temas estaban como en el aire en esos días. Yo, por ejemplo, soy muy regular, así soy súper exacta. Entonces sí tengo como un calendario y sé exactamente como 3 días antes, así, ¡pum!, este día estaba yo molesta porque tal tema, tal cosa. Ese tema es lo que tienes que trabajar. Ahora, el 3 días antes es como la antesala, es como, aquí está el tema, ¿no? Estás enojada porque alguien abusó de ti, ese es el tema. Estás enojada o estás triste porque alguien te ignoró, ese es el tema. Tenías muchísimas ganas de mandar a todas partes, a todas partes, a todo el mundo, así, aléjense, ese es el tema. ¿Qué pasa con las que no menstruan por tema de algún implante o inyecciones anticonceptivas? Bueno, ahí en ese, justamente yo tengo como conflicto con los implantes o las inyecciones anticonceptivas porque desde mi punto de vista, pero o sea, voy a decir esto, no es un juicio, es un punto de vista mío y no significa que eso sea lo mejor para todas. Algunas mujeres por alguna razón sienten ese llamado y por alguna razón desde su sabiduría eso es lo que les va a ayudar en su evolución, pero sí, justamente los implantes y las inyecciones anticonceptivas pueden llegar a hackear esta llave y por eso muchas veces tienes como efectos secundarios de eso, porque estás
cambiando el mecanismo con el que funciona tu cuerpo y también energéticamente. Entonces, realmente no, como no es una experiencia que yo he tenido, no te sabría decir exactamente qué consecuencias tiene. Creo que ahí sería dependiendo también la mujer. Pero de todas maneras, energéticamente, o sea, aún si no tienes una menstruación física, energéticamente sí hay un momento del mes en el que conectas más fuerte con tus emociones. Pueden ser 2, 3 días o pueden ser 4, ¿no? Ok, en tu caso fue una cuestión médica. Ok. Ujú. Ahí podría, ahí tendría que revisarse cuál era la función de esa menstruación como continua. Todas las, todas estas cuestiones biológicas, todos estos cambios, estas enfermedades, todo lo que pasa en nuestro cuerpo tiene un origen biológico que está conectado a la parte energética, que puede estar conectado también a la alimentación, que puede estar conectado como a un montón de factores, pero como que todos corresponden con todo. Es decir, bueno, para explicar básicamente cómo funciona la enfermedad, mmm, cada órgano tiene una función en el cuerpo. Por ejemplo, el hígado. El hígado tiene la función de desintoxicar, ¿no? Entonces, cuando energéticamente o emocionalmente yo tengo algo así gigantesco que me está intoxicando y no puedo procesarlo, no importa que yo me alimente bien, que haga ejercicio, que tome vitaminas, que tome un montón de agua, etcétera, etcétera, mi hígado se va a ver afectado en mayor o menor medida, pero se va a ver afectado, porque energéticamente o sea, no solo está trabajando en una función biológica, sino que también hay un hígado energético, por así decirlo. Entonces, ese es el que está trabajando de más. Entonces, cuando hay cuestiones con la menstruación, hay que checar a profundidad qué es lo que está, o sea, por ejemplo, lo que originó el primer problema, que es sangrar todo el tiempo. Uh-huh. ¿Qué hay ahí debajo de esa hemorragia? La sangre en general tiene que ver con la familia, tiene que ver cuando es como en sentido positivo, pues es el poder de la vida, ¿no? Pero cuando es en un sentido negativo o cuando es más bien una pérdida, justamente es eso, como una pérdida del deseo de vivir, de la pasión, es como me quiero morir, que ese deseo nunca es genuino. Los deseos de morir nunca son genuinos, siempre vienen de alguna herida, siempre vienen de alguna cuestión transgeneracional, siempre hay algo debajo de eso que es lo que está generando esa reacción física. Ok, yo estoy hecha un desastre desde que marchó mi esposo, era muy puntual en mi menstruación. Ok, también ahí pues nos está hablando de este desorden, ¿no? Ya sea que ahora te llegue antes o se tarde más. Si te tarda más, por ejemplo, es un deseo de bloquear las emociones. No quiero sentir, no quiero vivir esto. No. Si es antes, es como tengo una necesidad de expresar ya, de sacar, de ir por más, ¿no? Quiero sacar esto. Pero todo eso se puede ir regulando conforme lo vas trabajando. Es, siempre tenemos elección y nuestra elección siempre empieza a mover como todo el mapa, ¿no? O sea, cuando tú eliges algo, es como si todo el universo se empezara a orquestar para que tú recibas los mensajes que tienes que recibir, conozcas a la gente que tienes que conocer, vayas a los lugares que tienes que ir y puedas lograr tu elección. O sea, por ejemplo, si tú eliges amar tu feminidad, amar lo que eres, amarte a ti, todo el universo va a empezar a ponerse así, en marcha para que tú logres eso. Y a veces va a significar mirar cosas a través de una enfermedad. La enfermedad en sí o eh, un síndrome que tenga que ver con la menstruación o con cualquier otra cosa, o
se me fue la palabra, pero bueno, cualquier desorden físico es información acerca de cómo estás de manera energética y emocional. Entonces, todo eso se puede ir sanando. No hay como mayor problema en sí. Si tú eliges sanarte, todo se te va a empezar a acomodar y de pronto tú solamente vas hacia la información que se te está dando y, y simplemente si no desistes, tarde o temprano, tu elección sucede, ¿no? O sea, eso fue lo que a mí me sucedió. Yo no tenía específicamente desórdenes menstruales como tal. Bueno, hace muchos años eran más bien como menstruaciones muy dolorosas. Ahora ya no. Pero en sí siempre fui como puntual, pues, ¿no? Pero, por ejemplo, yo estaba enferma de epilepsia. Entonces yo elegí que algo tenía que cambiar en eso y que yo me iba a sanar o algo tenía que pasar, ¿no? Porque yo no pensaba seguir así. Era muy, de hecho era muy chistosa esa epilepsia porque parecía más como un síndrome premenstrual prolongado, ¿no? Como todo el tiempo estaba menstruando. ¿No? Ok, ahora estoy embarazada. Ah, bueno, cuando estás embarazada, pues sabemos que también somos un cóctel de hormonas, ¿no? Cuando estás embarazada, los 9 meses del embarazo estás en ese espacio que regularmente estás cuando estás menstruando. Entonces, si estás embarazada también es maravilloso porque tienes todo el tiempo sin esas barreras. Por eso se vive a veces como un proceso muy intenso emocionalmente, porque justamente también es como la misma energía. Es la misma energía que cuando estás menstruando en este sentido que les digo de no hay barreras, ¿no? Está como el paso libre para mirar todas las emociones. Entonces, bueno, eh, volviendo un poco como al tema de la menstruación. Entonces, cuando no tienes estos filtros, cuando no tienes estas barreras, tienes dos opciones. Una es intentar controlarlo e intentar no sentir, lo cual de todas maneras se vuelve difícil, porque es como, no hay filtros, ¿no? No hay barreras, pero sí puedes intentarlo y puedes como tratar de evadir los temas que están surgiendo o decirte así como, no, bueno, ya es porque estoy menstruando y en unos días se me va a pasar el enojo y ya, no me va a molestar, ¿no? Pero la otra opción es, y esa es la que yo llevo aplicando, pues prácticamente ya va para un año, es hacer trabajo interno durante tus días, ¿no? O sea, de hecho, hubo una temporada el año pasado en el que yo estaba así como que todo el mes esperando al día de mi menstruación, porque yo sabía que ese día iba a poder conectar súper profundo y que iba a poder como sanar muchas cosas. Digo, en realidad podía sanar durante todo el mes, pero especialmente en esos días era muy claro. Tenía yo muchísima claridad acerca de qué me estaba pasando, qué me dolía, qué no me estaba gustando de mi realidad, qué tenía que sanar, qué quería sanar, qué quería cambiar. Y esa claridad viene a partir de permitirte sentir. Usualmente de manera social hay una prohibición que viene de muchos años atrás y que ahora cada vez es menos vigente, pero todavía hay algo de ello, que es, por ejemplo, a sentir enojo. Estamos acostumbradas a que sentir enojo, y especialmente siendo mujeres, es algo malo, ¿no? Es algo vergonzoso o es algo que tienes que tratar de evitar. O sea, hasta hay un montón de memes al respecto, ¿no? Un montón de comentarios donde esta parte de estar enojada es algo que no es una cualidad. Y pues sí, como tal, no es una cualidad, pero, por ejemplo, cuando tenemos un diálogo con esa ira, con ese enojo que hay ahí, la ira lo que nos dice es, no me gusta esto de mi realidad.
no me gusta esta circunstancia o esta situación en mi vida. Y la creencia que realmente nos genera todo ese enojo es que no puedo cambiar. No me gusta esto de mi vida, pero no puedo cambiar. ¿Por qué? Porque mi mamá va a seguir siendo así, o porque mi novio va a seguir haciendo tal cosa, o porque mis hermanos van a seguir diciéndome esto, porque los demás no van a cambiar. Y entonces lo que me queda es que seguir enojada de esto, ¿no? Hay una impotencia generalmente detrás del enojo, pero utilizado de una manera eh, pues adecuada o nutritiva, es escuchar al enojo para saber, para tener un mapa así de, ok, mi vida es de esta manera, tengo este trabajo, tengo estas relaciones, tengo este hobby, o estas actividades y esto otro y esta casa y bla, bla, bla. Y estoy molesta porque no me gusta esto y no me gusta el otro y no me gusta tal cosa. Y una vez que tienes, cuando escuchas al enojo, tienes claridad de qué es lo que tanto te molesta de tu realidad. Entonces viene la parte mágica, que es el trabajo interno. El trabajo interno, lo que yo llamo trabajo interno es, voy a esas creencias que hay debajo de todo eso, como que no puedo cambiarlo, y sano la parte de mí que cree que no puede cambiar eso en su vida. Cuando yo sano una creencia, bueno, cuando yo sano en esa creencia, lo que sucede es que puedo cambiar eso en mi vida, sin importar si tiene que ver con otras personas. Aquí voy a hacer un poco más, explicar un poquito más con algún ejemplo. Eh, por ejemplo, había una persona con quien yo tenía relación familiar. Bueno, tengo relación familiar, pero el año pasado eh, teníamos que estar trabajando juntas no precisamente en un consultorio, pero sí era como que nos tocaba unas cosas a ella, unas cosas a mí, y ella siempre terminaba como pidiéndome así de, cambiándome el horario cada rato. Era así como, oye, pero ¿sabes qué? Te puedo ver mejor a tal hora y no sé qué, y eso a mí me movía todo mi calendario, ¿no? Así de, pero yo ya había planeado ir a tal lado y hacer tal cosa, y entonces como ella me pedía eso, yo usualmente terminaba diciéndole, ok, está bien, sí, pues puedo mover mi plan y ya, sí, ¿no? Muevo todo mi plan de la semana. Pero la cuestión es que ella empezó a hacer esto durante 3 días a la semana, 4, ¿no? Cambiándome constantemente los horarios, a veces como de un instante a otro, así de casi 5 minutos antes. Y entonces llegó un punto en el que yo estaba súper enojada y entonces empecé como a hacer este trabajo interno y a descubrir que, por ejemplo, yo tenía la creencia de que ella necesitaba de mí y que yo tenía que ser una buena persona para ser amada. Y como tenía que ser una buena persona, entonces tenía que ceder siempre. Y que si yo ponía límites, iba a salir perdiendo. Y que iba a estar mal, que iba a ser además mal mirada por el resto de mi familia. Entonces empecé como a observar todo lo que había debajo de todas esas creencias, de todos esos pensamientos, y fui colocando lo que yo necesitaba para sentirme en paz, poniendo límites. Porque en sí, lo único que había que hacer ahí era poner límites y decirle, mira, ¿sabes qué? No. Que si te puedo cambiar esto, no. Que si no sé qué, no. Pero es que no, me mueves todo, no. Tenemos un acuerdo, ¿no? Y entonces una vez que sanas esa parte en la que, esa parte es donde tú esperas algo de los demás, donde tú esperas que te amen, que te aprueben, que te pongan atención, que te consideren, que te protejan, etcétera, etcétera. Ahí es donde empezamos a perdernos.
Y debajo de todo eso hay una gran creencia, que es todo eso solo lo puedo obtener de los otros. Cuando tus decisiones están basadas en lo que hay alrededor de ti, en la gente, en cómo van a reaccionar, en qué te van a decir, o etcétera, etcétera, tus decisiones están basadas en la creencia de que lo que necesitas está fuera de ti. Entonces, sanar implica que tú reconozcas que todo eso que necesitas en realidad está dentro de ti. Que todo ese amor, esa aprobación, esa aceptación, esa atención, integridad, etcétera, etcétera, que demandamos al mundo, que demandamos a nuestra familia, a nuestra pareja, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a todo el mundo, al jefe, etcétera, etcétera, todo eso está adentro de ti, porque somos creadoras. Y como creadoras, tenemos toda esa energía divina dentro de nosotras. Entonces, sanar es conectar con esa parte de ti que sabe que es mágica, que sabe que es poderosa, que sabe que tiene elección, que sabe que existe. Y cuando conectas con esa parte, es cuando tu vibración se sintoniza a una nueva vibración. Cuando tú te sintonizas a una nueva vibración, lo que sucede es que todo tu mundo se acopla a eso. No es que tú vayas por el mundo tratando de cambiar a tu pareja o tratando de cambiar a tus papás o tratando de cambiar a quien sea. Lo único que sucede es que tú cambias una sintonía y en esa sintonía como que es como mi realidad es de este modo. Solo puede entrar la gente de esta manera, de tal manera que encaje con esta vibración. Si no encajan, no entran. Entonces, por ejemplo, había algo muy, muy interesante que me pasó a mí con mi mamá. Con esto fue también como muy mágico cuando lo descubrí. Porque mi mamá y yo hace unos años pues discutíamos muchísimo y nuestros estilos de vida son muy diferentes y había mucho conflicto entre nosotras. Y entonces yo me alejé un tiempo, hice trabajo interno y en ese trabajo interno pues como que empecé a aceptarla tal y como era y dejar de querer cambiarla. Y entonces de pronto la volví a ver y ella solía alzar la voz mucho, ¿no? Y entonces yo de pronto le dije, oye, es que cada vez que me alzas así la voz, yo siento que me estás gritando. Y entonces en ese instante ella me contesta, no, yo así hablo, no sé qué, ¿no? Y dije, ok, vale. Pasó otro tiempo y la volví a ver. Yo seguí trabajando y seguí sanando en esta parte todo lo que yo pensaba de mi mamá y donde la juzgaba, etcétera, etcétera. Y la volví a ver y estábamos en una comida familiar. Entonces también iba mi hermana, iba mi tía, iba su novio, estaban otras personas. Y entonces era muy curioso porque a todos los demás les seguía gritando. Pero de pronto, cuando me hablaba a mí, bajaba su tono. Así era una cosa ridícula, porque lo observé durante varias ocasiones y en todas las ocasiones era lo mismo, era como, seguía siendo la misma persona para todos los demás, pero para mí había algo diferente, había un tono de voz distinta en ella. Entonces, eso, eso es lo que fue como una de las primeras pruebas de que yo tuve claro, cuando tú cambias tu vibración, pero desde un lugar súper genuino, donde de verdad has integrado algo maravilloso de ti, entonces todo lo demás empieza a orquestarse para que encaje en esa vibración que tienes, en esa vibración que tú eliges tener desde un lugar de poder.
Y lo mismo pasa con las relaciones de pareja, ¿no? O sea, tú tienes una creencia acerca de las relaciones de pareja y entonces el universo te dice sí a esa creencia, sí. ¿Crees que todos los hombres son infieles? Ok, sí, todos los hombres que te gustan van a ser infieles, ¿no? Todos. ¿Crees que todos son machistas y que son egoístas y que no te protegen? Sí, y todos los hombres a tu alrededor van a ser así, y tus parejas van a ser así. Y entonces sanas esa parte de ti que siente que no vale la pena, que no merece ser protegida, que es tan poca cosa que no vale la pena ni siquiera intentar ponerle atención, etcétera. Esa parte donde estás desvalorizada y donde juzgas tu vulnerabilidad y tu sensibilidad y empiezas a abrazar esa parte de ti que siente mucho, esa parte de ti que llora, esa parte de ti que ve más allá de lo evidente, empiezas a abrazar eso y entonces la realidad empieza a acomodarse a eso y los hombres que empiezas a ver a tu alrededor empiezan a poder abrazar eso de ti también, empiezan a tomarte en cuenta, empiezan a considerarte, a admirarte, a respetarte, etcétera, etcétera. Y bueno, por supuesto que eso incluye a tu pareja. Entonces, eso es como lo que sería sanar desde mi perspectiva. Y, y estos días de menstruación, que son tan mágicos, lo son porque te permiten acceder totalmente a ese enojo, a esa tristeza, a ese miedo, y que por lo tanto tengas más fácilmente claridad de qué es lo que verdaderamente te molesta y qué hay debajo de eso, qué creencia hay debajo de todo eso. Entonces, como tal, un método no existe así tal cual, que yo sepa. Sin embargo, dentro de las técnicas que yo he conocido, los ejercicios que yo he conocido, uno de los más potentes y que es con el que he estado trabajando en el último año, se llama el ejercicio del espejo. El ejercicio del espejo fue canalizado específicamente para sanar tu unión con tu llama gemela o tu relación con Dios, con tu Dios interior. Cuando digo Dios me refiero siempre a la parte divina de ti, no a un ente fuera de ti, sino la parte divina de ti. Entonces, pero independientemente de si estés buscando estar con tu llama gemela o no, este ejercicio del espejo ayuda a sanar cualquier cosa, en cualquier tema, área de tu vida. Y yo empecé a aplicarlo en sesiones individuales y en talleres que no tenían que ver específicamente con cosas de relaciones de pareja. Y empecé a ver que pues sí, que aplicaba para todo. Y yo empecé a aplicarlo para todo. Y así, haciendo 15 minutos al día, bueno, cuando estaba en mis días, sí hacía como 3 horas en un día, dependiendo de qué tan emocional estuviera. No es como obligatorio, sino más bien hay personas que en este momento están pasando por procesos muy fuertes. Yo el año pasado pasé por un proceso súper fuerte y entonces pues lloraba muchísimo. Entonces, y en mis días peor, ¿no? Entonces, la diferencia entre trabajar en mis días y trabajar en cualquier otro día del mes era que en mis días sentía el enojo mucho más fuerte y entonces lo sentía tan fuerte que podía encontrar así, ay, esto es lo que verdaderamente me duele detrás de todo esto. O sentía la tristeza mucho más fuerte y entonces era un dolor en el pecho, una presión así horrible y contener y llorar y llorar y llorar hasta que de pronto, ¡pum!, aparecía ahí la creencia. Hay muchas personas, y me incluyo en estas personas del 2019 para atrás, que teníamos o tienen miedo de vivir intensamente las emociones. Esto regularmente es cuando de niña no tuviste una contención adecuada cuando sentías emociones. Si observan, los niños no tienen filtro tampoco a esto de las emociones, a menos que tú vayas bloqueándolos, ¿no? A menos que les vayas diciendo que eso está mal, que los niños no lloran, o que no es para tanto, que qué exageración, que no debería importarte tanto, que ya cállate, que me estás molestando, que
no te aguanto, etcétera. Entonces los niños empiezan a cortar, a cortar, a cortar, y es ese chiquitos y a guardarse, y a tragarse todo. O te ignoraron, ¿no? Así de, sí, llora, allá, ¿no? Pero no vengas conmigo, ¿no? O sea, yo no te voy a contener, yo no te voy a ayudar a gestionar tus emociones, bah, date para allá. Entonces, cualquiera de los dos extremos, si lo que sucedió cuando eras niña es que tus emociones no eran bien recibidas, no eran respetadas, los papás o tutores que tenías no intentaban descubrir cuál era tu necesidad verdadera o qué es lo que verdaderamente te estaba doliendo, y entonces como que lo hicieron a un lado. Entonces es difícil como adulta atreverse a vivir estas emociones porque de principio hay un miedo. ¿Qué voy a hacer? O sea, si empiezo a llorar, ¿y qué hago, no? ¿Quién me va a contener? ¿Quién me va a sostener en ese momento, no? Mejor pongo así como anestesia, me autoanestesio para no sentir tanto, ¿no? Entonces, en este proceso al principio, pues se puede llegar a vivir como difícil en ese sentido de volver a conectar con esas emociones contundentemente y escucharlas, porque dentro de esta anestesia, pues cuando estás en tus días te sientes de malas, pero no logras identificar qué hay debajo de todo eso, ¿no? O te sientes triste, pero tampoco logras identificar por qué o de dónde viene o qué tienes que hacer con eso, ¿no? Solo es como me siento triste y sí, estoy de mal, estoy en mis días, se me va a pasar. Cuando tomamos con seriedad este momento, el ejercicio del espejo lo que hace es, y se llama ejercicio del espejo porque lo que nos muestra es a través de lo que yo siento por algo que alguien hace o por algo que alguien dice o algo que está pasando en mi vida, a través de mirar eso como un espejo de mí misma, es que encuentro qué es lo que creo que me hace falta. Entonces, hay 4 pasos para hacer el ejercicio del espejo. Si los quieren anotar, si no, de todas maneras, estoy grabando la sesión y voy a mandar el enlace, la grabación, y la voy a subir a YouTube. Entonces, también estará ahí disponible. Bueno, el primer paso es escribir qué es lo que te molesta. Por ejemplo, me molesta que fulanito de tal esté acosándome todo el tiempo, ¿no? Pidiéndome algo que no le quiero dar. Y entonces eso lo escribes. Cuando estás en tus días, ¿cómo utilizas esto? Pues te permites vivir la emoción. ¿Estás enojada? No la restringes. Permites que ese enojo crezca, así que hasta que explotes. Y en ese lugar de explotar es donde dices, sí, estoy bien encabronada porque fulanito de tal me dijo esto y es una tontería, pero me duele. O mi mamá hizo este comentario, o le dijo a mi hermana algo que no me dijo a mí y me duele, me molesta, me hace sentir triste, me siento abandonada, me siento ignorada, etc. En sí, este ejercicio lo puedes hacer en cualquier momento del mes, pero cuando estás en tus días es más claro porque puedes sentir más fácilmente todo. Y por lo tanto, puedes dar saltos cuánticos. Saltos cuánticos me refiero a sanar como un montón durante tus días para que tu realidad cambie a como tú quieres que sea. Mucho más fácilmente. Esto se va logrando con la práctica. A medida que lo vas practicando, te vuelves más consciente de qué es lo que sientes y cuándo lo sientes, cuándo se detona el enojo, o cuándo te sientes abandonada, o cuándo te sientes rechazada, cuándo te sientes humillada, cuándo te sientes ignorada, etcétera, ¿no? Entonces, una vez que escribes qué es lo que te molesta, de que fulanito te esté acosando o que sutanita no te contestó el teléfono, ¿no? Me ignoró. Estoy molesta porque
mi mejor amiga me ignoró cuando más la necesitaba. Y entonces, el segundo paso es que tú tomas ese enunciado y lo volteas y en lugar de poner que fulanita te ignoró o que tu mejor amiga no estaba ahí cuando tú más la necesitabas, cambias esa persona, la cambias por yo. Estoy molesta porque yo no estuve para mí cuando más me necesitaba. Ese es el espejeo. Ahí es, la realidad me está espejeando como yo no estoy para mí. Entonces empiezas a preguntarte, ¿cómo es que yo no estoy para mí? Ah, pues es que siempre procuro que complacer a toda mi familia o todos mis amigos, que todos estén bien en casa, menos yo. Cuando cobro mi dinero del trabajo, lo primero que hago es que voy y le compro cosas a todo mundo y no me compro nada a mí. Todos mis planes los acomodo a que mis hijos estén bien, a que mi mamá se sienta contenta, a que mi pareja esté cómoda, me sacrifico, ¿no? O hago lo mismo que me hicieron de niña. Estoy muy molesta por algo y en lugar de abrazarme y buscar cuál es la necesidad debajo de todo eso y ver qué puedo hacer, digo, ay, estás bien pendeja, eso no debería de molestarte. Ya, cállate, deja de estar enojada por tonterías. No es importante, puedes aguantar y continúas tu vida. Y así puedes encontrar mil maneras en las que tú misma te excluyes, te sacas de tu vida, en las que dejas de pensar en ti, en las que te ignoras y en las que no estás para ti cuando más te necesitas. Estás para todos los demás menos para ti. Y entonces la tercera parte, y aquí también la parte de la menstruación es que nos ayuda mucho, es que colocas enfrente de ti, cierras tus ojos y visualizas enfrente de ti a esa versión de ti misma que te está haciendo eso. Que en lugar de abrazarte, te está juzgando por sentirte mal, que en lugar de buscar lo mejor para ti y elegir lo que te conviene y lo que te nutre, está observando qué hace para todos los demás, cómo complace a todos, cómo se deja al final, pues, ¿no? Colocas esa versión de ti enfrente y te permite sentir realmente cómo se siente esa parte de ti. Está triste, está enojada, está rabiosa, tiene mucho miedo, ¿de qué tiene miedo? Y te permite sentir, llorar, gritar, lo que sea necesario para expresar todo eso. Cuando estás empezando un proceso de sanación o cuando realmente empiezas a sanar, esas emociones por lo general suelen ser mucho más intensas, porque es como que estás haciendo trabajo de verdad. No estás tratando de tapar el sol con un dedo, no estás jugando a que sanas, sino que a medida que estás realmente sanando te permite sentir mucho más. Y entonces sientes todo eso y le preguntas a esta parte de ti, ¿qué necesitas para sentirte en paz, para sentirte amada? Y entonces ahí ya esta parte de ti es la que te va a empezar a decir, ¿no? Pues necesito el abrazo de mi mamá, por ejemplo, que era la que me salía mucho, ¿no? Entonces, como la intención de sanar es encontrar todo adentro de ti, no vamos a traer a mamá. Tú le vas a dar a esa parte de ti eso que estás esperando de mamá, eso que estás esperando de papá, o de tu pareja, o de tus hijos, o de tu jefe, o de tus amigos, de quien sea, hasta del perro. Necesita amor, tú se lo das. Necesito que me reconozcan allá afuera. Tú le das ese reconocimiento. Yo te reconozco.
toda tu magia, toda tu esencia, toda tu pureza, todo lo que realmente eres. Que necesita respeto. Yo te respeto. Empiezo a darte ese respeto. Lo puedes imaginar como, si es una energía muy abstracta, por ejemplo, el respeto, te puedes imaginar como un color con el que tú la cubres o la abrazas, ¿no? Y así vas preguntándole qué más necesita hasta que llegues a un punto en el que te sientes en paz. Cuando esa parte de ti, esa versión de ti ya se siente amada, siente que ahora la estás tomando en cuenta, que ahora la abrazas, que ahora la amas incondicionalmente. Amar incondicionalmente a esa parte de ti es, no importa si te equivocaste, no importa si te sientes muy mal, no importa si hiciste algo malo, no importa qué, te amo. Te amo así como eres en este momento y con todo eso que tienes. Te amo. Ese es el paso 3. Darle todo ese amor y todo lo que necesita esa parte de ti hasta que queda satisfecha. Y una vez que se siente en paz, lo que haces es que puedes imaginar que esa parte de ti se hace chiquita y la guardas en tu corazón o simple y sencillamente como tú quieras imaginarlo, pero la guardas en tu corazón. La regresas a su lugar de origen, que es el corazón. Y ya, esos son los 4 pasos. Los 4 pasos de este método. Hay más. Yo estuve trabajando también con recapitulación tolteca, que también era bastante funcional, pero era un proceso un poco más lento. O sea, para trabajar en mis días me gustó mucho más el ejercicio del espejo. Y es algo que puedes empezar a practicar 15 minutos al día, ¿no? Con 15 minutos que empieces a hacer durante tus días o en cualquier otro día, empieza a cambiar. Entonces, cada vez que tú integras una parte de ti, es como, es como si literal estuvieras jalando cachitos de ti que dejaste en todos lados, ¿no? Que aquel momento en el que te pegaron y abusaron de ti en la primaria, esos compañeros, y te bulearon y todo eso, dejaste una parte de ti ahí. Que fulanito te cortó o te fue infiel con tu mejor amiga o con quien sea, ahí dejaste una parte de ti. Que tu mamá te dijo tal cosa, que hizo no sé qué, y traes una parte de ti ahí. ¿Puedo repetir el último paso? Sí. Ok, entonces, en el tercer paso, empiezas a darle a esa parte de ti, visualizas esa parte de ti que se siente enojada, que se siente ignorada o que se ignora, etcétera, etcétera, enfrente de ti, y le preguntas qué necesita y empiezas a darle todo lo que vaya a necesitar. El amor, la contención, la seguridad, la confianza, el respeto, etcétera, etcétera, hasta que esa parte de ti se siente en paz, se siente amada. Y una vez que se siente en paz y se siente amada, la puedes visualizar que se hace chiquita y la guardas en tu corazón o solo como que la absorbes, como tú lo quieras visualizar, pero la cuestión es que este paso es muy importante, como regresarla a ti, ¿no? Volverla a guardarla en tu corazón, porque es este acto que hacemos como de jalar esa parte de nosotros que se fue en una experiencia o con una persona, y otra vez, y la jalas de regreso a ti, y vas recogiendo tus pedacitos que has dejado en todos lados. Y a medida que vas recogiendo todos tus pedacitos, te vas sintiendo mucho más, con más poder en tu vida. Empiezas a darte cuenta de lo valiosa que eres. Empiezas a darte cuenta de que puedes crear, de que realmente no importa tanto lo que está pasando afuera, sino lo que va a pasar adentro. Porque la realidad, lo que tú estás viendo fuera de ti, siempre es un espejo de tu propia conciencia. Siempre es un espejo de cómo te sientes tú contigo mismo. Y todos tenemos eso mismo. Y la misma realidad, un mismo evento puede ser visto
y percibido de 1000 maneras diferentes, dependiendo quién lo mire. ¿Por qué? Porque tiene que ver con ese espejo, ¿no? O sea, un mismo evento, una persona puede ver de ese evento la injusticia, mientras que otra persona ve una cuestión acerca de lo social y el nacimiento, mientras que otra persona ve su propia herida de rechazo en ese evento, ¿no? O sea, un evento, un mismo evento puede significar algo diferente para cada quien, ¿no? Entonces, no sé si hasta aquí sientan, digan, tengan alguna duda, comentario, algo que quieran compartir. También si quieren abrir el micrófono. Antes de terminar, en 10 minutitos me gustaría que hiciéramos una meditación para trabajar como de manera grupal levemente este ejercicio. Pero si tienen dudas o algo, este es el momento. Erika, hola a todas, buenas tardes. Hola. Este, oye, que sí entendí bien que esta la estás grabando y la vas a compartir, ¿verdad? Sí, Ok, gracias. gracias. Sí, la idea de este círculo es como empezar a tomar temas de como en común, pues, que se me van mostrando. Yo no sé, de pronto empieza a parecer como, ay, hay que trabajar en este tema, y de pronto como que toda la gente que me contacta esa semana trae el mismo tema, ¿no? Este, por ejemplo, ahorita uno de los temas que ha estado presente en esta semana ha sido el gaslight, ¿no? El abuso. Y entonces, así, curiosamente, como que mucha gente me está contactando con un tema, como con el mismo tema, pero de diferentes maneras, ¿no? Entonces, de pronto como que yo voy preguntando a las clases que doy o los talleres que voy haciendo, todo eso es muy como desde un lugar muy intuitivo. Y entonces voy conectando, ¿no? Así como, ok, ¿de qué tema se requiere hablar? Entonces es hablar de ese tema, compartir y también hacer algunas facilitaciones. No está, este círculo no está pensado como para hacer facilitaciones todo el tiempo. Cuando digo facilitaciones es como eh, que tú específicamente hablas de tu tema y yo te voy diciendo, te voy guiando para sanar a ti específicamente. Digo, eso contribuye a todas las demás, pero esto lo digo porque algunas de ustedes han estado en talleres conmigo y usualmente los talleres, lo que hacemos es facilitación casi todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo, todo el tiempo. Este es un poco más también como abrir ese espacio para compartir como sobre un tema cada sesión y sobre eso poner también como más conciencia y hacer facilitaciones como más grupales. Esa es como la intención de este círculo. Y también cuando estaba creando este círculo me empezó a llegar que es como, para mí representa esta contribución de todo el trabajo, es como compartir todo el trabajo que yo he hecho en mí misma en los últimos 10 años en este tema de ser mujer. Hace 10 años esta parte de ser mujer sí era muy dolorosa, o sea, ser mujer era algo que me pesaba muchísimo. Y ahora desde todo ese espacio que he recorrido de mí misma, sanando esos espacios, esos pequeños lugares donde yo había puesto juicio, donde había puesto odio a mí misma, es que ahora veo y digo, wow, es que ser mujer es maravilloso, ¿no? O sea, tener esta llave a la parte emocional, al mundo emocional, es maravilloso, ¿no? Es realmente potente. Así puedes hacer cambios increíbles en tu vida.
Entonces, compartir este espacio desde ese lugar de mi ser y desde, digamos que cuando empecé a hacer preguntas acerca del precio, pues como tiene que ser un precio muy accesible, así, muy, muy accesible y que esto se expanda lo más que se pueda, ¿no? O sea, que está pensado para que se puedan entrar con mucha facilidad. Entonces, el precio que me llegó para este círculo fue de 400 pesos la sesión, pero si te inscribes con una amiga, 300 pesos la sesión cada una. Así fue como me llegó. Entonces, pues bueno, ese es como también lo que quería compartirles antes de terminar la sesión, lo de dónde vino, para qué y el precio. Y está pensado para hacerse cada 15 días. Todavía no tengo súper mega claro si este es el horario exacto, pero creo que sí va a ser esto, de 6 a 7:30. Y bueno, va a ser, o sea, un miércoles sí, un miércoles no, un miércoles sí, un miércoles no. Y la idea es que solo se va a grabar. Los siguientes miércoles ya no, porque puede ser que compartan cosas muy personales. La idea es que, pues como es un círculo de contención, pues puedan compartir cosas personales. Y entonces, en ese sentido, no estaría como tan padre subir todas las grabaciones, ¿no? Es como exponerlas cuando es un espacio más íntimo. Entonces, esta sí, porque no hay como tal facilitaciones, es más grupal, así es más informativo, pero las demás sí serían como sin grabación, nada más quienes estén en la sesión, este, puedan recibir todo lo que necesiten recibir de este espacio. Bueno, si no hay dudas, entonces vamos a proceder con la meditación. Bueno, a ver, pero me gustaría escuchar si a alguna de ustedes también le tocó, o sea, le tocó en el sentido como le movió alguna fibra el ver todas las noticias de todo lo que está sucediendo con las mujeres afganas en este momento de la historia. Gaby, ¿puedes Hola, abrir ahí tu micrófono? Sí. sí, hola a todas, qué gusto. Hola. Casi pude escuchar toda la sesión, pero media hora tuve que compartir con mi familia, así que ya me pondré al día, pero como siempre es súper interesante y enriquecedor. Nada más quiero decir que me tocó mucho la fibra de lo de los niños, ya después te busco para que ahondemos en ese tema, pero lo que sí quiero decir es que lo poco que siento que he crecido en mi camino espiritual es que estas noticias a mí antes me afectaban un montón y ahora lo veo desde otra frontera y no por eso es que no me deje de importar, sino que trato de buscar el trasfondo. Y yo lo que averigüé, y me gustaría saber tu opinión, es que estas mujeres o sea, como en dos sentidos, ¿no? Uno, que estas mujeres, traen una historia cargando de conocimientos milenarios muy importantes y que la energía femenina es muy potente, entonces, pues, la opresión que están teniendo es por eso, ¿no? O sea, es como, esa es la respuesta, digamos, a eso. Y tú siempre me has enseñado en las sesiones que hemos tenido que tú, tienes y es lo que dijiste, ¿no? O sea, tú tienes la fuerza y el poder de salir de eso y no por eso vamos a ser víctimas. Y quizás tú también deseas de alguna forma eso que te está pasando para crecer o algo así, ¿no? Entonces, no es que ya no me afecten las noticias, vaya que me falta camino para eso, pero ya no nada más me quedo con lo malo, sino más bien es el por qué o para qué, más bien Ujú. creo. Sí, exacto. Sí, es como buscar qué de eso te toca a ti, ¿no? O sea, en el sentido de, por ejemplo, en esta parte que dices, ¿no? De
que traen una información milenaria y como súper custodiada y que por eso están recibiendo toda esta opresión, pues es también como conectarnos, ¿no? Porque esa energía obviamente no solamente está en ella, sino que es una cuestión del femenino. Entonces, ¿dónde yo estoy oprimiendo mi femenino, ¿no? ¿Dónde estoy tratando de controlar la energía que realmente soy? Entonces, por ahí también va en Y ese es sentido. y es una forma de ayudarles, ¿no? Qué Sí, bonito. sí, 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 exacto. Con esta cuestión del campo morfogenético, pues cuando tú trabajas en ti, en esa parte que te toca, y fulanita hace lo mismo, y acá también, y así entre todas vamos haciendo crecer esa energía en el colectivo, de tal manera que de pronto es más fácil para ellas tener acceso a esa información, porque ya está como en el aire, ¿no? Cada vez más. Y bueno, hay una referencia, bueno, yo el año antepasado estuve estudiando un poco de cine, y un poco de guión, de guionismo, y hay una cosa que a mí me gusta mucho del cine, que es que los guiones están escritos como en referencia a cómo es la vida, más o menos, no en el mismo orden, pero básicamente es como el camino del héroe, le llaman, ¿no? Por ejemplo. Este, entonces, en las películas, todas tienen una fórmula, bueno, por lo menos ahorita todas las películas que están como en taquilla, series también tienen la misma fórmula, pero además estructurada de manera diferente. Pero es como el héroe o la heroína eh, tiene tiene una vida, ¿no? Tiene una rutina, tiene una cotidianidad. Y de pronto algo sucede que lo saca de esa cotidianidad y lo lanza a una aventura. Esta aventura es interior, pero se ve a través de todas las circunstancias que le suceden al personaje. Esta aventura es como algo en lo que el personaje no sabe, ¿no? Es un nuevo problema que no se había presentado antes en su vida, ante el cual no sabe cómo moverse. Y empieza a tomar decisiones, pues como puede, ¿no? En algunas decisiones, pues sí, como que le contribuyen, otras es como equivocación tras equivocación y demás. Y durante este proceso, la energía antagonista, que puede ser una persona, puede ser como tal una energía, va creciendo. Entonces, a medida que, digamos, a partir de la mitad de cada película, de la mitad hacia el final de la película, lo que vemos es que la energía del antagonista se intensifica mucho más, ¿no? Así le pasa lo peor al héroe o a la heroína, ¿no? Así, todo lo malo que podía pasar le pasa. Y entre más malo, mejor la película, ¿no? Y todo este crecimiento del antagonista, de la energía antagonista, lo que hace es que así como que lleva al personaje, así le está picando, así, para que el personaje pueda como explotar su sabiduría, explotar eh, como esa lección que tiene que aprender a través de esta aventura, que es una lección que le va a cambiar la vida, ¿no? Entonces, a lo largo de este proceso, llega un punto en el que parece que el personaje lo pierde todo, ¿no? Es como ya, no hay vuelta atrás, ya, tomé todas las decisiones erróneas, todo se fue al coño, ya no hay nada que hacer. Ahí viene como la noche oscura del alma, que es una referencia al proceso interno que se llama noche oscura del alma, que mucha gente está atravesando o empezó a atravesar desde el año pasado a raíz de la pandemia, porque la noche oscura del alma es un proceso en el cual te sientes perdida, ¿no? O sea, nada tiene sentido, no hay nada ordenado, no tiene caso vivir, todo sale mal, no hay esperanza, no hay nada, ¿no? Todo está perdido. Y de pronto en ese proceso, en ese estar perdido, de pronto, ¡pum!, aparece la iluminación, ¿no? Entonces el personaje ahí es cuando toma conciencia de todo lo que ha vivido y encuentra cuál es la solución a su problema o cómo tiene que solucionar la situación. Y entonces ya sabe qué hacer.
conecta con su sabiduría, pero para conectar con esa sabiduría necesita todo este proceso intenso de lucha con el antagonista, que el antagonista en realidad siempre representa nuestro ego. Nuestro ego es una invención, son máscaras que nos ponemos cuando somos niños para poder sobrevivir a las circunstancias que tenemos, ¿no? Son máscaras que ponemos para protegernos, para que no nos hieran más, ¿no? Especialmente esas son como las funciones, para no morirnos, ¿no? Entonces, ponemos estas máscaras que son el ego, y el héroe o la heroína siempre se enfrentan a su ego, que este ego está representado por un villano o una energía antagonista. Entonces pareciera que así funcionamos, ¿no? Hay que picarle ahí con la energía antagonista, ¿no? En el veneno está el antídoto, hasta que este personaje, pues, pum, explota en esa sabiduría, en ese cambio, aprende algo nuevo a partir de esa aventura, y entonces puede comenzar a elegir algo diferente, que al principio de la película no estaba disponible para él. Entonces, a mí me gustó mucho esta referencia, porque cuando vi cómo se hacían los guiones, dije, wow, o sea, pues es que como que así pasa en la vida, ¿no? De pronto tienes una situación que te confronta, que te hace voltear a mirarte a ti, y no sabes ni cómo actuar en eso, y la energía antagonista parece que cada vez es peor, ¿no? O sea, creías que no podía ser peor y se pone peor, etcétera, y tarde o temprano se resuelve. Entonces, sí, o sea, el hecho de que los últimos años, de manera global, han estado pasando cosas muy intensas, de alguna manera tiene un sentido, porque hay como una elección global de cambiar las cosas, ¿no? Hubo un punto en el cual como si todos en el planeta dijéramos, ya, o sea, esto ya está, hay que cambiar esto, ¿no? Y pues la forma en la que se muestra es, pues, como la energía antagonista ahí presente, ¿no? El COVID, la estar enclaustrados, ¿no? Estar en casa, quédate en casa contigo, ¿no? Volteate a ver, ve qué hay ahí dentro de ti y todo esto. Entonces, y pues luego además le añades que si los temblores, que si los huracanes, que si las inundaciones, que si bla, 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 que si las afganas, ¿no? O sea, todo esto es como parte de un cambio que elegimos de manera global, y que tiene un sentido, y el sentido es ir siempre adentro y sanar adentro, que es lo donde está, encontrar ese espacio donde está tu felicidad, donde está tu poder, donde tienes elección de crear tu vida como tú quieres, como realmente deseas, y no como te dijeron que se podía, ¿no? No como te dijeron, solo esto está disponible, sino realmente qué deseo, y encontrar esa fuerza dentro de ti. Entonces, pues sí, por ahí va la onda. Bien, entonces vamos a hacer rápidamente un pequeño ejercicio del espejo. Va a ser muy suavecito, pero si se atoran en algo, abran su micrófono. Les voy a pedir ahí que todas cierren sus ojos. Y enfrente de ti, visualiza la parte de ti, la versión de ti misma que ha estado rechazando esta parte femenina que es la menstruación. Rechazando como tal la sangre, o rechazando cómo te sientes durante ese proceso, rechazando
el enojo, la tristeza, el miedo. Y observa cómo se siente esa parte de ti realmente. ¿Se siente sola o abandonada, ignorada, poco valiosa? ¿Cómo se siente esa parte de ti? Y ahora permítete abrazarla. Puede ser que la hayas imaginado de tu edad o que la veas como una niña o como una bebé. No importa la edad de la cual la veas, solo abrázala y en ese abrazo comienza a transmitirle todo el amor que necesita. Si te es difícil conectar con ese amor, puedes imaginar que en tu corazón hay una válvula o una fuente de donde surge todo ese amor. Y si está tapada, vas a visualizar que le quitas ese tapón para que todo ese amor pueda verdaderamente fluir a través de tus brazos y llegar a esta versión de ti. Y dile, ya sea en voz alta o en tu mente, como te sea más cómodo, pero dile, aquí estoy para ti. Aquí estoy para ti. Dale esa compañía que ha buscado y esa comprensión. Empieza a darle esa, esa contención de todas esas emociones que siente, que ha sentido a lo largo de su vida. Y dile que en tus brazos está segura, que le das permiso de ser esa mujer o esa niña sensible. Y que abrazas toda esa sensibilidad. Dale permiso de sentirlo todo. Y recuérdale que cuando no se permite sentir todo ese dolor, toda esa ira, toda esa tristeza o ese miedo, también está cerrando las puertas a sentir todo el placer de existir. Y le vas a recordar que a medida que vaya sanando, el placer de existir va a predominar, porque ese placer es su esencia. La ira, la tristeza, el miedo, la ansiedad, la depresión y todo eso que no se siente bien, no son parte de su esencia. Son experiencias que atravesamos. Es por ello que a medida que vamos profundizando, que vamos sanando, predomina el placer de vivir.
Y ahí dile también, yo celebro tu existencia. Yo celebro tu existencia. Y percibe ahí si en este momento esa parte de ti se siente amada y se siente en paz. Solo en este momento. Si ya se siente amada y en paz, intégrala ahí en tu corazón. Si todavía no se siente amada o en paz, abre tu micrófono y compárteme cómo se siente. Ok. Cuando termines de integrarla, puedes ir abriendo tus ojos. Si alguien quiere compartir algo en el chat o, o hablando, también es un buen momento. Ok, bueno, creo que de momento no hay nada que quieran compartir. También está bien. A mí como que me costó un poquito visualizar, Ok, pero me siento como tranquila, pero sí me costó un poquito de trabajo visualizar. ok. Sí, bueno, usualmente les pido visualizar porque se sienten más cómodas con eso, pero si te cuesta trabajo visualizar, solamente conecta con esa parte de ti que se siente mal, que se siente triste, etcétera, y a esa parte de ti solo dale esa energía. Pues lo puedes hacer como, pues como te acomode, ¿no? A mí lo que me acomoda es como con colores o sensaciones, no sé, es como esta parte sensorial, pero cada quien tiene como su forma de trabajo, ¿no? A quienes les cuesta trabajo visualizar, lo pueden hacer nada más como a través de sentirlo energéticamente, ¿no? Que le das amor a esa parte de ti o que le das eh, comprensión, lo que sea que necesite. Gracias, Erika. Aquí lo importante es llegar a ese espacio de sentirte en paz en este momento, así, en el instante presente, con esto que estoy trabajando, me siento en paz, ¿no? A ese es el objetivo.
Bien, pues bueno, entonces vamos a dar por concluida esta sesión. Les agradezco mucho su participación, su presencia. Y pues bueno, si les apetece continuar, dentro de 15 días va a ser la siguiente sesión. Y bueno, ahí sí ya sería pagando. Algunas tienen ya mi contacto, quienes no, pregúntenle a la persona que les compartió el enlace, si les puede dar mi WhatsApp. Igual lo voy a poner aquí, pueden anotarlo. 26. Y en Facebook estoy como Elishiba Ríos. También ahí pueden mandar solicitud. Bueno, dicho esto, voy a dejar acá de grabar. Gracias, gracias, gracias a todas, chicas.